Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva videoconferencia El Hórreo asturiano con perspectiva de género, mirando el patrimonio desde el siglo XXI. Esta videoconferencia a cargo de la profesional independiente Cristina Cantero Fernández, de la que ya os hemos adelantado su currículum, su amplio y maravilloso currículum a través del correo electrónico para no perder tiempo y poder y dejar que ella tuviera más tiempo para explicar y exponer su ponencia, que nos sirve también de introducción a una actividad que este año retomamos, que es el bus etnográfico por el patrimonio etnográfico de Villaviciosa, y que realizaremos los sábados de julio. Cristina Cantero Fernández nos va a hablar del hórreo con una visión desde un punto de vista especial y diferente, que creo que os va a resultar muy atractivo. Y comentaros que una vez finalizada su ponencia abriremos un turno de preguntas para que podáis intercambiar impresiones y plantearle cualquier duda que os haya surgido. Así que, Cristina, cuando quieras, adelante. A ver, voy a conectar todo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve todo correcto. ¿Se ve todo? Sí, estupendo. Se ve todo Sí. bien. Sí. Bueno, pues empiezo ya sin más. Y me gustaría, bueno, por supuesto, agradecer a la Fundación Cardín que contase conmigo para este ciclo de conferencias, porque además yo tengo un cariño muy especial a Villaviciosa y en concreto a los hórreos de Villaviciosa, porque hace muchos años, ya en 2007, 2008, se me encargó elaborar los contenidos de la Casa del Hórreo de Sietes, que además se visita en el bus etnográfico, que es una actividad maravillosa que organiza la Fundación Cardín muy en relación con los hórreos. Así que pues tengo que reconocer que hoy estoy muy encantada por cuestiones de índole científico y también por cuestiones de índole personal, porque me trae unos recuerdos muy gratos Villaviciosa y los hórreos. Y bueno, ahora ya sí, comenzamos. Bueno, pues mirad, recuerdo que hace unos 4 años estaba desayunando, estaba leyendo la prensa y me sorprendió un titular que era algo así como: fallece una mujer aplastada por un hórreo mientras tendía la ropa en Piloña, en el concejo de Piloña. Yo la verdad que me quedé bastante pensativa y en ese momento empecé a poner en duda los parámetros de la historiografía tradicional, de cómo había abordado la relación entre las mujeres y el hórreo. Y os voy a explicar en qué consistía. Bueno, la historiografía tradicional, siempre que abordaba a la mujer en términos de poder, utilizaba y enfatizaba muchísimo en la relación mujeres y hórreo. Por varios motivos. Primero, por un enfoque práctico, porque ella era la principal usuaria del hórreo, puesto que para preparar la comida, para tender la ropa, tenía que subir y bajar constantemente del hórreo. Y después también por un enfoque simbólico, puesto que la mujer era quien llevaba la llave del hórreo en el mandil, y esto se interpretaba, bueno, pues como un elemento de jerarquía casal y que preponderaba a la mujer dentro del ámbito doméstico. Sin embargo, toda esta construcción discursiva no coincidía, no era coherente con los datos empíricos del trabajo de campo, bueno, con la fenomenología, por utilizar un término más académico. Porque para comprender realmente en qué consistía la realidad verídica de ese binomio mujeres-hórreo, había que adoptar una postura crítica y desde luego científica, y para ello era muy necesario esa perspectiva de género. Y el resultado de aplicar esa perspectiva de género, esa visión más científica, ya no hablaba de tanto poder, más bien hablaba de dominación y de subordinación. Y eso es un poco lo que yo me planteé, bueno, pues dar unas pinceladas, porque claro, en este tiempo son unas pinceladas acerca de este binomio de las mujeres y el hórreo. Bueno, en primer lugar,
La perspectiva de género implica poner en solfa, criticar y no dar por sentadas muchísimas cosas. Y lo primero de todo es preguntarnos, ¿el patrimonio dentro del cual están los hórreos es un patrimonio inclusivo? ¿Podemos decir que es un patrimonio de todas las personas, de los hombres y de las mujeres? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por la más pura y la más fría etimología, que es el patrimonio. El patrimonio estrictamente significa una serie de bienes que heredamos de nuestro padre, de un varón, y que se nos transmite y que nosotros tenemos, bueno, pues deberíamos a su vez transmitir a nuestros legatarios debido al valor intrínseco de ese patrimonio. Son bienes, generalmente bienes, propiedades. En cambio, su misma formulación en femenino es el matrimonio y su significado es completamente distinto. Matrimonio hace referencia a un vínculo contractual donde dos personas se unen para formar una pareja con el objetivo, en sentido amplio, de formar una familia. Insisto, en sentido amplio. Un contrato que habla más de sujeción. Entonces, esto no tiene, habla de dos realidades diferentes. Y en este sentido, bueno, en Francia hace unos años, desde el 2016, hay una iniciativa que a mí siempre me gusta poner, por ejemplo, y ellos siempre establecen unas jornadas que llaman las jornadas del matrimonio. ¿Por qué? Porque es la herencia que recibimos de nuestras madres. Y efectivamente lo que deberíamos hacer sería una combinación, porque en esto consiste la perspectiva de género de ¿qué es el patrimonio? Patrimonio, llamémoslo X. Es una combinatoria de la herencia cultural que recibimos de nuestros padres junto a la herencia cultural que recibimos de nuestras madres, y que eso es lo que conforma nuestra herencia cultural, esos bienes que conforman la expresión cultural de nuestra comunidad. Bueno, volvemos de nuevo al término que todos utilizamos de forma cotidiana, que es el de patrimonio, que ya lo hemos abordado desde una perspectiva crítica. ¿Qué son? Bueno, pues todos los bienes del pasado es patrimonio, no. Únicamente aquellos bienes que han sido seleccionados por su capacidad de representación colectiva, por su capacidad de vincular a las personas con una comunidad, de enraizarlos. Y desde luego son bienes que arrojan una visión positiva de esa comunidad. A nadie se le ocurre nombrar patrimonio elementos culturales de los que nos avergonzamos. Solamente lo hacemos de aquellos elementos culturales de los que nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, patrimonio es cierto que toma bienes culturales del pasado, pero desde el presente y además con una clara voluntad de utilización en el presente. Esto es lo que se llama procesos de patrimonialización. Y aquí de nuevo es conveniente aplicar la perspectiva de género, puesto que diversas autoras han hablado de la patriarcalización del patrimonio. Y efectivamente no es solo que haya un sesgo tremendamente masculino en los procesos de selección de este patrimonio, sino también en los procesos de cómo se explica y cómo se aborda este patrimonio. Mira, por ejemplo, yo he seleccionado aquí unas imágenes. Una pregunta. Yo, por ejemplo, no puedo ver la imagen que está en el extremo derecho de mi pantalla porque me la tapa las ventanitas con los participantes. ¿Os sucede a vosotros también? Si me contestáis vía... Vemos la diapositiva perfectamente. Vale, es que a mí se me tapa. Voy a ver si puedo corregir. Sí. Vamos a ver. Vemos el relieve, vemos todo. ¿Veis el capitel, Sí. Vale, voy entonces a poner esto así para poder verlo yo. Vale, bueno, lo importante es que lo veáis vosotras. Bueno, pues he seleccionado aquí unas imágenes, pues por ejemplo, el Museo del Ferrocarril, o cuando se habla de los castillos medievales o de la cultura castreña. Es muy extraño que la mujer tenga presencia en estos contextos patrimoniales. No se explica qué hacían las mujeres ahí, de hecho están totalmente invisibilizadas. No se explica tampoco por qué, ni se explica el motivo de la ausencia, ni se explica en qué modo se formulaba su presencia. Es decir,
es bueno, la ignorancia. Y esto debe de cambiarse, porque sí es cierto que muchas personas pueden decir, bueno, pero es que si no estaban presentes en estos contextos son fruto de una época histórica, entonces no puedes aportar la perspectiva de género. Yo siempre digo, cierto, los contextos históricos en que surgen estos bienes no eran unas sociedades igualitarias, eran unas sociedades tremendamente patriarcales, pero desde el presente tú tienes que explicar cómo era este contexto. Lo que no se puede es dar por sentado las ausencias o la no presencia o la invisibilidad. Bueno, el objetivo de todo esto que estoy diciendo es la restitución patrimonial, que no es otra cosa que devolver a la comunidad aquello que le pertenece, pero con las claves interpretativas y de significado para que lo valore. No todo el mundo, por ejemplo, tiene por qué saber pues, que esto es un puñal. Esto es un puñal, me lo voy a inventar, ¿de acuerdo? Pues es un puñal ritual que se encontró en una tumba. Esas son claves explicativas que hay que dar a la comunidad para que aprenda a valorar ese bien cultural, ese patrimonio. Y esta labor de interpretación, que ha sido definida, que a mí me gusta muchísimo, ha sido definida como el arte de revelar in situ el significado y las claves del patrimonio cultural. Esta es una labor que hay que hacer constante y sin duda alguna, para poder hacerla, la perspectiva de género tiene que estar presente, porque el fin último es crear un patrimonio inclusivo para las mujeres e inclusivo también para los hombres. Si voy muy rápido, me podéis hacer una señal de alguna forma para yo voy adecuando a Buen ritmo, Cristina, no te preocupes. Vamos bien. Vale. Bueno, y ahora ya entramos al tema que nos ocupa, que son los hórreos asturianos. Bueno, a día de hoy, el hórreo, yo creo que ya nadie pone en duda que lo hemos construido como un símbolo étnico-identitario que representa a lo asturiano, la forma de ser de Asturias, la cultura, la expresión de las personas que vivimos, que hemos nacido o que hemos crecido aquí en Asturias. Esto es algo que ya se arrastra desde el siglo XIX, pero adquiere verdadero rango institucional de patrimonio con el decreto 449 de 1973 y luego ya definitivamente el refrendo último es la Ley de Patrimonio Cultural Asturiano de 2001. A partir de estas fechas, los hórreos han sido objeto de muchísimas publicaciones monográficas, artículos, documentales. Hasta donde yo sé hay 2 documentales, el último pues se estrenó el año pasado. En Asturias hay 2 centros de interpretación sobre los hórreos, quiero decir, es evidente que hay un interés y que el hórreo pues, está muy presente en la simbología identitaria de las personas que vivimos aquí en Asturias, de la comunidad asturiana. Pero ¿realmente puede considerarse un patrimonio inclusivo? ¿Realmente sabemos tanto de los hórreos? ¿Los conocemos de verdad bien? Podemos decir que tanto las mujeres como los hombres nos sentimos reflejados en el hórreo. Bueno, yo ya adelanto que la respuesta es un no rotundo. Lo que pasa es que vamos a justificar por qué yo digo esto. Y esta diapositiva me encanta porque la he titulado la prueba del algodón, ¿no? Pues vamos a ser empíricos, vamos a ser científicos y vamos a basar nuestras conclusiones en un desarrollo metodológico y en un análisis. Mira, hace ya muchísimo tiempo que en el mundo del arte culto, el arte con mayúsculas, ya se ha adoptado la perspectiva de género. Y bueno, yo creo que resulta bastante evidente que, pues, por ejemplo, el año pasado y yo creo que hasta parte de este año, el Museo del Prado inauguró una exposición que se titulaba Invitadas, que precisamente trataba de cómo la imagen de la mujer fue tratada iconográficamente pues desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y hace tiempo que tienen unos talleres, desarrollan unos talleres muy acertadamente, se llaman sui generis, que tratan precisamente de cómo se aborda la imagen de la mujer en el mundo del arte y la publicidad. Bueno, pues este interés por la perspectiva de género, por acercar el arte a la sociedad del siglo XXI,
no sucede lo mismo con el denominado mundo del arte popular, la artesanía, el arte con letras minúsculas, ¿no? La única excepción es Elibartra. Elibartra es una filósofa mexicana, pero que muy interesada en las artesanías indígenas de México y de toda Sudamérica, y ella elaboró un método que sería como esta prueba del algodón, ¿no? Vamos a ver si efectivamente este bien cultural y los procesos de patrimonialización que lo acompañan sí adoptan la perspectiva de género, sí son inclusivos. Y entonces ellas son cuatro preguntas muy sencillas. Lo primero, ¿quiénes crean y producen esos bienes? ¿Qué personas son? ¿Qué personas adquieren y ostentan la propiedad de esos bienes? ¿Y quiénes y cómo utilizan esos bienes? ¿Y cómo se representan a las mujeres y a los hombres en esos bienes? Bueno, ya adelanto que en los horros y las paneras, en lo que concierne a las decoraciones antropomorfas, el 18% de las decoraciones son referidas a mujeres y el 82% a hombres. Luego vamos a entrar más en esta cuestión. Pero mirad, ¿quiénes crean y producen los hórreos? Es decir, ¿quiénes los construyen? ¿Quiénes los decoran? Bueno, pues la respuesta unánime son los hombres, los carpinteros, los maestros armadores de hórreos. De hecho, se conservan muchísimas firmas de ellos. Las primeras, el famoso Pedro Álvarez, que trabajó precisamente en Villaviciosa a mediados del siglo XVII. Luego también tenemos pues a Domingo Álvarez y Gabriel de Iriarte, que trabajaron en el suroccidente asturiano, allá en Deiras, pues en el primer tercio del siglo XIX, y suma y sigue, porque si hay algo que sí que permiten los hórreos es establecer talleres, porque los artesanos firmaban sus obras. Bueno, hasta donde yo sé no hay ninguna firma de ninguna mujer que haya hecho hórreos. Pero es que además a día de hoy los talleres que trabajan restaurando hórreos y paneras o construyendo hórreos y paneras ex novo, hasta donde yo sé no trabaja ninguna mujer. Todos ellos son hombres. Es un sector tremendamente masculinizado. La segunda prueba del algodón, ¿quiénes los adquieren y ostentan su propiedad? Bueno, pues también mayoritariamente tenemos además las firmas, donde es muy típico no solamente del denominado estilo carreño, sino de otros hórreos y paneras, digamos, de estilo inespecífico, donde se dice: me hizo menganito, soy de citanito, me mandó a hacer. Y luego el viva mi dueño, que eso sí ya es más de las paneras y los horros que se armaron en el centro de Asturias. Así que para mí aquí hago quizás un inciso que me parece bastante oportuno. Para una mujer que iba constantemente al horro varias veces al día a coger cebollas, ajos o lo que fuese, ver viva mi dueño. Bueno, ¿el dueño de quién? Claro, sí, el dueño de la panera, pero era un dueño muy metafórico, que iba muchísimo más allá de la construcción del granero, ¿no? Bueno, a mí me parece una reflexión que sí que conviene hacer. Sí que es cierto que hay una panera en Araval que dice, que lo veremos en otras diapositivas, que fue encargada por Mariana Gómez en 1820. Pero bueno, esta es la excepción que confirma la regla, ¿eh? No podemos hacer de esta excepción una habitualidad, porque no es el caso. Bueno, ¿quiénes y cómo los utilizan? Pues ya adelanté ahora un poquito. Las principales usuarias de los hórreos eran las mujeres, porque era como el frigorífico de la época, para que nos entendamos. Entonces allí se guardaba todo tipo de alimentos, pues, que se necesitaban para elaborar la comida diaria, el pote diario. La mujer pues hacía pues muchísimos viajes a lo largo del día, no solamente para coger esos ingredientes, sino para tender la ropa, como vemos aquí en este hórreo, que veis toda la ropa tendida en el corredor, aquí también.
eran las principales usuarias. Los hombres sí es cierto que también lo utilizaban, pero muchísimo menos. Por ejemplo, era habitual que en el solorro, en el espacio debajo del hórreo, pues estuviesen haciendo madreñas o reparasen utensilios agrícolas, pero bueno, principalmente era la mujer usuaria. Y ahora vamos a las representaciones iconográficas de hombres y mujeres. Mirad, yo para esta conferencia he analizado 33 casos. De esos 33 casos, solo 6 representan mujeres. Y de esos 6 casos que aparecen mujeres, solamente en una ocasión aparece sola. En el resto de los casos aparece junto a los hombres. Claro, esta proporción es de una desigualdad palmaria, pero si os digo que únicamente contabilicé a los hombres cuando aparecen en escenas de hombres, es decir, no los contabilicé cuando aparecen en las escenas con mujeres, porque si no el porcentaje asustaría muchísimo más, porque sería muchísimo mayor. Bueno, ¿cuáles han sido los discursos, pongo actuales, pero son actuales porque siguen vigentes, pero han sido conformados, ya digo, desde el siglo XIX, son antiguos, arcaicos? Bueno, pues hemos visto que el test de género del IBARTRA, bueno, pues claramente nos muestra que el hórreo tiene un sesgo, vamos a decirlo, tiene un sesgo masculino bastante importante, que permite afirmar que son unos bienes culturales androcéntricos en lo cualitativo, que vamos a ver sobre todo ahora, y en lo cuantitativo, que ya hemos expresado antes con números. Entonces, bueno, hay que realizar un abordaje con unas estrategias específicas, bueno, para ir limando este sesgo y convertirlo en un patrimonio más inclusivo. Bueno, ¿en qué se basan estos discursos? Bueno, estos discursos parten o fantasean con un supuesto matriarcado en Asturias. Bueno, el matriarcado es una teoría decimonónica debida a Bachofen, que bueno, ya hace muchísimo tiempo que se ha demostrado, pues eso, una fantasía y que está muy superada en el ámbito académico y en todos los ámbitos científicos. No obstante, en la historiografía tradicional acerca del hórreo, bueno, pues todavía no se ha abandonado este matriarcalismo, y hay como un empeño muy evidente por tomar cualquier pequeño gesto que permita empoderar a la mujer a una costa de la realidad. Mirad, por ejemplo, esta inscripción que vemos aquí, este hórreo mandó a hacer bispo Luis del Rivero y María de la Llera, su mujer, en el año 1675. Bueno, pues la prensa y diferentes publicaciones sacaron mucho pecho diciendo que era la primera vez que una mujer aparecía como dueña, como propietaria de un hórreo, lo vincularon de nuevo a este empoderamiento, el matriarcado, y cuando en realidad el señor Luis del Rivero es quien posee al hórreo y a su mujer. Quiero decir, la mujer aquí no es tanto sujeto como complemento directo de la oración. No sé si me explico. De aquí no podemos sacar un empoderamiento. Sí podemos hacerlo, en cambio, con esta otra de aquí. Ízola Mariana Gómez, el año de 1820. Esto sí, posiblemente, bueno, lo interesante es que nadie ha investigado quién era esta Mariana Gómez, no han buscado pues, si era viuda o si era una heredera que finalmente por el motivo que fuese decidió no casarse, o qué pasó para que ella encargase este hórreo sin necesidad de recurrir a una figura masculina. Bueno, esto es una asignatura pendiente, porque desde luego el poder sí se encuentra aquí en esta inscripción, pero no en esta otra 1675. Bueno, el otro elemento en el que la historiografía tradicional basa este empoderamiento supuesto de las mujeres es que la guardesa del hórreo era la mujer, era ella quien guardaba la llave del hórreo pues, en el mandil, por una mera cuestión práctica. Era ella la que estaba constantemente subiendo y bajando del hórreo, es natural que la tuviese ella. Entonces dicen que esta llave del hórreo era un símbolo que marcaba la jerarquía femenina casal, y la mujer de la casa que tenía esa llave del hórreo era la que ostentaba el poder. Después de todo, ella era quien administraba
los productos de dentro del Hórreo, la famosa María si vas al Hórreo del tocino corta poco, 12 meses trae el año, semanas 48, que como que le otorgaba el poder de la administración de la hacienda alimentaria, al menos. Lo que pasa es que ignoran que quien ostentaba ese poder era la mujer de más edad, era el ama, o la que llamaban la vieja. ¿Por qué? Porque el poder femenino casal lo ostentaba aquella mujer que había dejado de ser mujer, lo que yo llamo ahí no mujeres, y me voy a explicar y lo vais a entender perfectamente. Una mujer mayor que había perdido ya su capacidad reproductiva, que había entrado en menopausia y que por lo tanto era una no mujer. ¿Y por qué ostentaba el poder? Porque simbólicamente era más parecida a un hombre. Bueno, de hecho, es un proceso que se ve físicamente, puesto que la pérdida de estrógenos con la menopausia trae la pérdida de los rasgos más femeninos. Las personas cuando vamos cogiendo años, poco a poco se va difuminando ese dimorfismo sexual que nos caracteriza cuando somos jóvenes. Claro, entonces este análisis es muy necesario porque no nos está hablando de empoderamiento, nos está hablando de una sociedad patriarcal que sigue donde sigue prevaleciendo el androcentrismo, la perfección en la masculinidad, no en la feminidad. Bueno, seguimos. También se dice que, bueno, que el Hórreo empodera, puesto que está en el lugar, en el núcleo duro en el que se desenvuelve la mujer en la esfera doméstica. Pero claro, puede hablarse de empoderamiento femenino en el ámbito doméstico, puede hablarse de empoderamiento cuando la mujer está circunscrita culturalmente a un ámbito donde su principal labor es cuidar, alimentar, mantener a la generación de reemplazo y a la generación de los mayores. Bueno, esto no, desde luego eso no es empoderamiento, eso es de nuevo una visión émic desde la patriarcalidad. Y es bueno, lo que Melisó llamaba la economía reproductiva o el modo de producción doméstico, que es muy interesante porque es un modo de producción fundamental en el resto de los modos de producción, sea capitalista, sea esclavista, sea feudal, da exactamente igual. ¿Y en qué consiste este modo de producción doméstico del que nunca se ha hablado en los libros de economía y en ninguna parte? Bueno, la mujer produce mano de obra y se encarga de su mantenimiento y de su cuidado. Por eso, bueno, Melisó tituló su libro en el que explica, desgrana esta tesis, precisamente Mujeres, graneros y capitales. Me parece muy elocuente al respecto. Y después, otro de los motivos de esa vinculación tan poderosa entre el Hórreo y la mujer, y que para esta historiografía tradicional matriarcalista suponía también otro signo de poder, es que tanto el Hórreo como la mujer hablaban de fertilidad. La mujer, pues, por razones obvias, era quien producía la generación de reemplazo, y el Hórreo porque era el encargado de guardar la reproducción de los animales y las cosechas, sin las cuales no había supervivencia de la familia, ni del grupo local, ni de la comunidad. Entonces, claro, estamos hablando de una mujer muy naturalizada, muy cosificada desde la perspectiva del matriarcado, que no existe como persona, sino que existe como vehículo para. Yo en todo esto, bueno, ni yo ni absolutamente nadie puede ver ningún rastro de autoridad, empoderamiento, control, muy al contrario, lo que se ve es subordinación y dominación. Y vamos poco a poco acercándonos al Hórreo. Ahora ya estamos casi en un primer plano. Bueno, pues la iconografía de los hórreos y las paneras, yo pienso que es una vía de inclusión patrimonial excelente. Porque si realmente queremos rebatir esta visión pasada de moda, antigua y acientífica del Hórreo y la mujer, el primer paso que tenemos que hacer es reconocer que el Hórreo no empodera a las mujeres, porque para empezar surge en una sociedad donde no había igualdad de género. Entonces no podemos poner paños calientes
ni ocultar lo evidente con falsos empoderamientos o utilizando argumentos y discursos que son de dentro de esa sociedad patriarcal. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, pues hasta ahora la mayor parte de las didácticas en torno al hórreo se han centrado en aspectos formales. Cómo se llaman las piezas que componen el hórreo, cómo se construye un hórreo, cuánto miden, qué se pone antes, qué se pone después. Claro, estos aspectos formales son muy fríos, son muy asépticos y en general provocan cierta desafección porque no hablan de las cosas que son importantes para la sociedad actual, no hablan de poder, de desigualdad, de género, de edad, no hablan de cosas que forman parte del día a día de la sociedad actual, hablan de formas, hay que memorizar nombres, hay que memorizar formas, hay que memorizar estilos decorativos. Entonces están muy alejados del sentimiento y la emoción. ¿Y cómo recuperar este sentimiento y esta emoción? ¿Cómo revincular? ¿Cómo integrar el hórreo a las preocupaciones de la sociedad actual del siglo XXI? Pues precisamente a través de la iconografía, pienso yo. Mira, por ejemplo, casi todas las iconografías pertenecen a ejemplares muy antiguos y ya la antigüedad, digamos que es un elemento atractor. Pues esa especie de atracción por lo antiguo, cosa que no genera lo moderno, lo actual, porque la mayor parte de los hórreos sobre los que prestará esta conferencia, bueno, pues son del siglo XVI hasta muy principios del siglo XX. Otro aspecto que fomenta esta inclusión patrimonial es que las iconografías son capaces de establecer vínculos emocionales. ¿Por qué? Porque son iconografías antropomorfas, son hombres y mujeres como nosotros que vivieron, bueno, evidentemente no son retratos, son idealizaciones, ideas, pero da igual. Gracias a ellas nos podemos vincular muchísimo más que a través, pues por ejemplo, de estos florones tan preciosos y tan característicos del estilo carreño. La figura humana es lo que tiene, que despierta en nuestro interior pues unos resortes que otro tipo de decoraciones no hacen. Y la humanidad de estas escenas permiten pues eso, un análisis que aborde el género y el poder. Y esto es algo que directamente entronca con las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. Bueno, la decoración en los hórreos y paneras, y bueno, en general en toda obra de arte, debe interpretarse como un lenguaje codificado que comunica mensajes de toda índole. Pero es un lenguaje que lógicamente está mediatizado, es decir, ha sido creado en una época, por lo tanto refleja los valores y las mentalidades de esa época. Pero a la vez tiene la facultad de hacer reales, de consolidar esos valores y esas mentalidades. Es decir, por una parte transmite y es pasivo, pero por otra parte crea y es activo. Bueno, por eso hay que tener muy en cuenta los mensajes de la publicidad y por eso, bueno, socialmente, depende de la imagen que la publicidad proyecte, pues la sociedad reacciona de una u otra forma. Pues esa capacidad de hacer real, de realizar, de consolidar estereotipos y patrones de género. Bueno, claro, es un lenguaje que está muy mediatizado por su época. Y ahora vamos a ver en qué consistía esta época, porque la interpretación del patrimonio consiste en esto. Vamos a ver, en su época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, las mujeres eran conceptuadas como unos seres de segunda. Su condición jurídica era muy parecida al ser menores de edad permanentes. No tenían capacidad, no se les reconocía, capacidad jurídica ni para disponer de sus personas ni para disponer de sus bienes. Siempre estaban subordinadas y dependientes a una figura masculina cercana de la familia, el padre, el marido, el tío o un hijo siempre y cuando fuese mayor de edad. ¿En qué momento se rompía esta dinámica? Cuando no existía esa figura masculina, que solía ser cuando la mujer
enviudaba. Pero salvo esta, o en circunstancias muy, muy excepcionales. Pero vamos, ellas siempre, daros cuenta que estamos en una sociedad para la cual los hombres habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y nosotras pues solamente partíamos de una costillita. Entonces, lógicamente, la paridad era impensable. Había un ser superior, que eran los hombres, y un ser muy inferior, que éramos nosotras, las mujeres. No teníamos capacidad para tomar decisiones, no teníamos capacidad para imponerlas y mucho menos teníamos capacidad para influir en los demás. Y estas tres características es lo que define el poder. Por lo tanto, puede hablarse claramente de una parte de la sociedad que dominaba los hombres y una parte de la sociedad dominada las mujeres. Entonces la decoración de los hórreos hay que interpretarla dentro de esta gramática del poder que decía Abelio, porque al final los dibujos son símbolos que expresan el poder y que ayudan a consolidar ese poder. Y no olvidemos que es un poder androcéntrico y patriarcal. Bueno. En esta gráfica yo he intentado un poco resumir cómo son estas iconografías en los oros y las paneras. Mirad, la columna de color azul, bueno, esto es un pequeño guiño, quise mantener el azul y el rosa, ¿no? Entonces, en la columna de color azul está cómo se representa la figura masculina y en la columna de color rosa cómo se representa la figura femenina. Fijaros, en los contextos del hombre podemos identificar varios contextos, en la mujer únicamente uno. Podemos identificar a la persona, un guerrero, un cazador, un propietario civil o religioso, un sol. La mujer es inespecífica, es la mujer. Ellos son los hombres. Bueno, los hombres aparecen siempre acompañados de utilerías, ¿no? Unos elementos que sirven para personalizarlos o para habitar y ayudar a comprender la escena que se desarrolla ante nuestros ojos. Pues, armamentos, útiles agrícolas, caballos, perros, lobos, ciervos, águilas, dragones, cuélebres. Y en la mujer, bueno, pues muy poco. Unos pendientes y un vestido en una ocasión. Bueno, la clase social queda clara y la categoría, aquí esto es muy importante, el hombre siempre está diseñado como un sujeto que hace cosas de acción y la mujer es un sujeto pasivo que permanece en la inacción. Lo vamos a ver ahora con ejemplos muy elocuentes. Bueno, comenzamos por la iconografía masculina. ¿Qué es lo que caracteriza las representaciones masculinas en los hórreos asturianos? Bueno, en primer lugar, hay una multiplicidad de escenarios. Bueno, pues es un escenario, un campo de batalla, o está cabalgando, generalmente o está cabalgando, está cazando, o está peleando contra otros hombres o contra seres imaginarios. La iconografía siempre está preñada de imágenes y símbolos asociados al prestigio y al estatus social. Y se presta muchísima atención a los detalles, a las indumentarias, a esos utillajes que yo comentaba antes, gracias a los cuales es posible conjugar al hombre en plural. Se puede hablar de hombres muy diferentes, de una gran diversidad de hombres. Y en todos estos programas iconográficos el hombre es el protagonista y el hombre está haciendo cosas de hombres. Siempre son personajes en constante acción, plenos de actividad y además protagonistas de esa actividad y dueños de esa actividad, que tienen capacidad de agencia. Bueno, empezamos con la multiplicidad de escenarios. Bueno, la mayor parte de los escenarios que ya adelantaba antes, bueno, pues son escenas venatorias y de combate principalmente. Mirad, aquí se ve el cursor, ¿verdad? Que yo estoy señalando o no se ve nada. Se ve. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues aquí se ve a un hombre disparando una ballesta contra un ciervo que aquí se atisba el morro y bueno, se ha perdido mucho la pintura. Y aquí se ve a dos figuras bastante desvaídas que claramente están luchando. Aquí vemos una y aquí se intuye otra que bueno, por desgracia
pues esta restauración poco afortunada, bueno, pues nos impide conocer la otra parte. Bueno, fijaros, estos dos contextos, el venatorio y el campo de batalla, son de todos los posibles escenarios, son los más masculinizados que hay, y sigue habiendo hoy en día. No es que sea, quiero decir, en el siglo XVI, cuando se armaron estos horros, y también en la actualidad. ¿Por qué? Y desde luego, en los dos está transversalmente, nos está hablando de un altísimo prestigio social. Estas figuras que aparecen aquí no son campesinos, desde luego. ¿Por qué? Porque los campesinos es cierto que sí que cazaban, pero ellos cazaban, bueno, no animales tan grandes, cazaban animales más pequeños y lo hacían a través de trampas, lazos, y desde luego no con toda la parafernalia de caballos, de perros, que son el tipo de cacerías que aparecen representadas en los horros asturianos. Y además, a día de hoy, pues estas cacerías enormes de los aristócratas que bueno, pues se reúnen en los cotos de caza privados para pasar toda una jornada venatoria, bueno, pues tampoco está al alcance de todo el mundo. Y en el referente al campo de batalla no hay que olvidar que hasta hace bien poco los altos cargos militares pertenecían a la aristocracia, y que un buen comportamiento en el campo de batalla pues era un vínculo también de ascenso social. Avanzamos. Bueno, más símbolos de prestigio y estatus social. Los caballos. En los horros aparecen caballos solos, caballos enfrentados, grupos de caballos, escenas de todo tipo de caballos, porque el caballo era un símbolo bueno, de pertenecer a una clase privilegiada. Aquí estamos viendo un hombre vestido con un gambesón que parece que ha caído de un caballo. Aquí no aparece, pero bueno, por aquí en ese hórreo hay un perrito, con lo cual claramente es una escena de caza. Aquí vemos un caballo, aquí vemos otro caballo montado por un hombre ataviado con una vestimenta del siglo XIX, y aquí, si os fijáis, seguid bien mi cursor, bueno, aquí se ve el caballito, la cola, las patas traseras, cuartos delanteros, aquí se ve la típica cabeza triangular de las representaciones antropomorfas de los horros más antiguos, los brazos, otro brazo, la cintura, y aquí la saya y las piernecitas. Bueno, claramente esto está haciendo referencia, bueno, pues a unas clases acomodadas. Es el famoso ordo ecuestre de época romana, que después en la época medieval son los chevaliers medievales, y que hoy en día pues sigue siendo el caballero. Mirad, hice una consulta para la RAE que yo creo que lo define muy bien. Define caballero como un hombre adulto, es decir, un hombre de pies a cabeza, nada de un niño, no, una persona seria, y dice también hombre que se comporta con cortesía, nobleza y distinción. Bueno, claro, estos son adjetivos que están diseñando lo que viene a ser una clase social muy, muy privilegiada. ¿Esto significa que el resto de las clases sociales, el campesinado, no tuviese caballos? Excepcionalmente podían tener caballos, pero era muy, muy excepcional. Ellos solían tener pollines en el mejor de los casos, o si no, bueno, pues se trasladaban a pie o utilizando el carro tirado por vacas. El caballo, esto es como hoy en día, pues el caballo sería como un Ferrari, que lo tienen muy pocas personas, y el pollín sería, bueno, pues como el utilitario, por hacer así un símil muy como de andar por caza, ¿no? Bueno, la otra cuestión es esa pluralidad, o sea, los hombres se conjugan en plural. Hay una atención por los detalles, principalmente de las indumentarias, que permite identificar tipos, identificar cronologías e identificar escenas. Mirad, por ejemplo, aquí. Abundan bastante las iconografías que están referidas a los tercios españoles, concretamente a la infantería. Aquí estamos viendo, a ver, estos cargos militares, bueno, tenían muchísimo prestigio, pero muchísimo prestigio, y además, bueno, eran
capaces de costearse. Ellos tenían una capacidad económica importante, puesto que tenían que costearse ellos mismos todo el armamento. Y esta coraza con faldón, pues no estaba al alcance de todo el mundo. Y mira, aquí lo vamos a ver muy bien. Lo que caracterizaba a los coseletes era la armadura de faldón que comentaba ahora, y esta pica tan larga que veis, que solía, pues medía unos 2 metros y terminaba en una cuchilla en forma de media luna, la famosa pica en Flandes. Y mirad, aquí se ve muy mal, pero luego ya veréis cómo lo vais a ver estupendamente. Aquí veis la pica. Aquí veis la espalda colgada del cinto, veis aquí la espalda, estáis viendo aquí el faldón de la armadura y aquí, bueno, vendrían las calzas. Otro tanto estáis viendo aquí la espada, esto es un cuélebre con el que se está enfrentando. Por cierto, esto es el hórreo de ballena oscura, milla viciosa, y mirad, si yo hago así, lo veis mejor. Vemos la espada colgada al cinto, vemos aquí el faldón de la armadura, esto sería la pluma, y bueno, aquí vemos la pica. Otro guerrero de infantería de los tercios españoles eran los rodeleros, y se llamaban así por la rodela, que es este escudo de forma redondeada. Y mirad, fijaos, luego ya lo vamos a poner más, como hicimos en el caso anterior, para que lo veáis mejor, pero mirad, aquí se intuye perfectamente la rodela, aquí se intuye la rodela, vemos aquí la rodela y aquí vemos la rodela. Aquí en el cinturón y la espada. Aquí no lo vemos muy bien, pero aquí se ve claramente. Y mirad. ¿Veis? Este es el pantalón bombacho y aquí vemos el escudo, la rodela. Y mirad, estas dos imágenes, tanto esta como esta, son muy interesantes por lo siguiente. Si os fijáis, aquí estáis viendo que este soldado ha sido herido. ¿Veis aquí esta punta de flecha? Bueno, pues esto es una punta de flecha que se le ha clavado en el brazo. Y aquí esta especie de exhalación, como en los cómics de hoy en día, que sale de la boca, es como un grito de dolor. Que aquí en esta otra vemos que se vuelve a repetir. No vemos la cabeza porque ya está muy, muy perdida esta pintura, pero sí que vemos aquí esta exhalación. Bueno, pues fijaros hasta qué punto de detalle. Aquí vemos también los pantalones bombachos. Bueno, claro, estamos hablando de arte popular. Entonces, bueno, pues es un arte que va a lo esencial y que, y que muchas veces para ello tiene que apartarse del naturalismo. Pero aquí, mirad, vamos a ver, vemos aquí perfectamente la coraza, que es esta de aquí. Bueno. Seguimos con la diversidad de lo masculino. No solamente los hórreos se representan guerreros, también se representan indumentarias que claramente entroncan y se enraizan con indumentarias muy, muy aristocráticas. En este caso estamos viendo un traje de mangas estranguladas, este es el estrangulamiento, y acuchilladas, que son estos... bueno, pues es que acuchillaban la tela de la parte superior para que destacase la de la parte inferior. Y aquí estamos viendo la manga estrangulada y no sé si se ve bien, todas las pequeñas cuchilladas que dejan entrever una tela blanca que sobresale por esa tela dorada que conforma la parte exterior de la manga. Tenemos esa indumentaria aristocrática y también tenemos una indumentaria más popular, más campesina o incluso costumbrista. Por ejemplo, aquí tenemos la típica cara del suroccidente de Asturias, que en principio no podríamos decir qué género tiene, pero claro, está tocada con una montera picona, con lo cual ya rápidamente le podemos asignar el género masculino.
Y esta ya es muy posterior, esta es de Corbera, de principios del siglo XX, y aquí vemos, bueno, pues la típica imagen costumbrista de un campesino, caza madreñas, tiene las medias de lana, el calzón y la faja roja, la montera picona, como no, y porta una foceta, que bueno, es para podar, se utilizaba para podar árboles. Posiblemente en este caso sea un retrato del propietario de la panera, que es una panera. Seguimos avanzando con la diversidad de lo masculino. Es que fijaros, es que hay multitud de escenas, multitud de formas de representar a los hombres, siempre están haciendo cosas, o están posando, y bueno, siempre muy vinculados a esos contextos tan sumamente masculinizados como son la guerra y la caza. Y este es el grupo que yo he denominado de sayas arcaizantes, porque bueno, en realidad en la cronología que aparecen estas figuraciones, pues este tipo de vestimenta, las sayas o los gambesones, pues bueno, ya estaban bastante superada. Bueno, aquí vemos esto que es una saya, la espada, de nuevo aquí un grupo de varios hombres que conformarían una escena, pero que no podremos interpretar el significado, puesto que ya está un poco perdida, que vemos también con una saya ajustada a la cintura con un cinturón. Avanzamos, ya también podemos, estos son los famosos hórreos de la francesada de Amieva, y estamos, bueno, aquí podemos identificar de todo, bueno, podemos identificar el típico bicornio, podemos identificar la capa con capelina, podemos identificar los chacós, que son estos sombreros, identificamos las casacas, esto parece ser más bien un tricornio, portan espadas, en fin, la pena es que están bastante perdidas y bueno, como los uniformes eran bastante parecidos, pueden ser soldados franceses o pueden ser soldados españoles, aunque bueno, este grupo de aquí más bien parece del país galo. Y luego tenemos aquí esta última, la del mi extremo derecho, que yo le tengo un cariño particular, porque si os fijáis, aquí la oreja, y aquí tiene una enorme patilla como Curro Jiménez, ¿no? Pero representa perfectamente lo que es el traje masculino que se fija en el siglo XIX y que forma parte de lo que se denominó la gran renuncia, ¿no? Protagonizada por Brummel en las primeras décadas del siglo XIX. Se llama la gran renuncia porque los hombres renunciaron, bueno, a las puntillas, a todos los aditamentos, a los colores, a los volúmenes que caracterizaban la indumentaria masculina de las clases privilegiadas, y en su lugar adoptaron el color negro, los colores oscuros, la sobriedad, el traje masculino que conocemos hoy en día. Bueno, pues aquí ya se ve claramente que ha tenido lugar la famosa gran renuncia, ¿no? Aquí seguimos con este mismo contexto. Aquí vemos dos hombres luchando, uno con chacó y otro con un bicornio y una levita con faldón trasero. Aquí de nuevo vemos una casaca portando un sable, esta figura masculina. Aquí vemos otras dos figuras, aquí una, aquí otra, con tricornio, y una tercera que está cabalgando este caballo. Veis que sistemáticamente se están repitiendo las mismas escenas, el mismo mensaje, los mismos símbolos. También permite, pues por ejemplo, este que es el famoso horro de Lloses, aquí también en Villaviciosa, bueno, pues parece ser que es un santo, desde luego tiene nimbo, aquí se ve, está muy perdido ya, pero este es un dibujo de Armando Graña, donde se puede ver la parte de la estola, camina descalzo. Aquí esto es en llanera, posiblemente se trate de un retrato del propietario, y luego aquí este sol que es del mismo horro de Lloses. A mí particularmente me encanta porque es un sol masculinizado, es decir, el astro rey
el astro rey tenía que tener barba porque era un astro masculino. Y a mí me gusta fantasear con que el autor de este Hórreo, que es del siglo XVI, bueno, pues ya era consciente del giro copernicano, ¿no? Y del heliocentrismo. Entonces, claro, la simbología de este sol masculinizado pues ya adquiere unos tintes aún más patriarcales, ¿no? Pero bueno, este es el terreno de la fantasía porque de momento no lo podemos, no hay datos para confirmarlo a ciencia cierta. Y por último, a mí me gusta terminar con esta otra porque es, claramente, si no nos ha quedado claro hasta ahora, el hórreo es un lienzo de expresión artística masculina, tanto en los temas como en la mirada de quien lo va a ver. Está pensado para ser mirada, toda esta iconografía está pensada para ser mirada, para una mirada masculina. Bueno, aquí tenemos este grupo donde no da lugar a la interpretación y me encanta porque incluso para arrancar una sonrisa, en la parodia y en la provocación, incluso en eso, se recurre a lo masculino. Bueno, aquí vemos de nuevo una escena de caza y aquí en esta cabeza de liño, pues bueno, vemos claramente un órgano reproductor masculino que, bueno, personifica al hórreo como un producto masculino, bueno, como por otra parte no podía ser en una sociedad tremendamente patriarcal y androcéntrica como era en la que nació el hórreo. Y ahora sí, vamos a la escasa iconografía femenina. Bueno, es muchísimo más pobre, tanto numéricamente, que ya vimos antes, como en la caracterización. Apenas hay objetos o animales que permitan diversificar o personalizar a la figura femenina que aparece. Hay una unicidad de contextos eróticos reproductivos maritales que en el fondo ponen el acento, cada uno pone el acento en una faceta distinta de una misma realidad. Vamos, que no es que sean escenarios distintos, son cuasi complementarios. No aparece nunca sola, como ya dije, siempre aparece acompañada de varones. Y se formula pues como un amante, como una madre, como una esposa. No está nada claro si es el sujeto o el objeto de acción, porque la mayor parte de las veces parece que es el objeto de la acción del hombre al que acompaña o con el que está en esa escena. Está cosificada en ese caso, objetivada, y responde mucho a un aforismo que ya aparece en la obra de Cervantes y que resume muchísimo, yo creo que para mí resume perfectamente todo el programa iconográfico de los zorros y las espaderas en Asturias, que es buen caballo, buena espada y buena mujer. ¿Qué más puedes apetecer? Cervantes, lo leo, Cervantes, en los trabajos de Persíles y Segismunda, ahonda más y dice, mira, 4 cosas ha de procurar tener y sustentar el hombre principal, o sea, un hombre acomodado, de una buena posición social, y son buena mujer, buena casa, buen caballo y buenas armas. 4 cosas. Bueno, pues si teníamos la mujer está claramente cosificada. Y vamos a ver ejemplos. Bueno, aparte de que los cuerpos de la mujer están sexualizados tremendamente, lo vamos a ver, porque es una mujer objetualizada que es poseída y poseíble es un objeto de deseo, muchas veces es un objeto de deseo. Desde luego no es un individuo con personalidad al que se le reconoce personalidad propia. Bueno. Vamos a comenzar con una intensidad menor y luego ya vamos subiendo. Bueno, estas son las que yo he denominado las escenas normativas, ¿no? Porque son parejas heterosexuales, en principio monógamas, que es lo que aparece aquí reflejado. Mira, en la primera estamos viendo un hombre que lo identificamos no por nada, sino por la levita que lleva puesta, y una mujer que identificamos porque lleva algo así como un vestido y un pendiente.
porque ninguno de los dos tiene pelo, no hay ningún otro atributo, ni marcador diacrítico de género, y se están dando la mano, por lo tanto están indicando que es un matrimonio. Después tenemos aquí esta escena, que es el famoso beso de Sama de Grau, es un beso casto, tampoco parece haber muchos marcadores de género en las figuras, parece que esta figura de aquí tiene como una cabellera más larga que esta otra, pero bueno, tampoco es que sea muy denotativo. Y claramente la inspiración para esta figuración se encuentra en los capiteles románicos. Yo aquí he puesto el de San Pedro de Villanueva de Cangas de Onís, pero hay otro en Santa María de Villamayor y no solamente en Asturias. Este es un tema muy, muy característico de los capiteles románicos, que se llama del amor cortés, se llama la despedida del caballero. La inspiración en el arte culto es una constante, y el arte culto que estaba más cerca de estos artistas populares era sin duda alguna de la iglesia parroquial. Y miras, aquí ya vamos subiendo un poco de intensidad. Aquí lo que estamos, este es un hórreo de Villaviciosa, de Ribera, muy estudiado, y mirad, aquí se ve claramente una flor hexapétala, en un extremo se ve a una figura femenina, la cara, los ojos, la nariz, una sonrisa. Se ve unas amplias mangas que caen, una vestimenta bastante arcaizante, y en este otro extremo aquí se ve una cabeza que parece tocada al menos con un casco por la forma, y claramente un brazo, y aquí vemos el miembro masculino en actitud copulante. Bueno, esta escena ha sido descrita como escena amorosa, un rito de fertilidad. Para mí no es tanto, pero fijaros, uno de los autores que mejor lo estudiaron, Joaco Álvarez y Armando Graña, ya decían de ella, posiblemente se trate de una escena de tipo una masturbación, posiblemente esté reflejando una masturbación, y yo desde luego coincido con ellos, porque la pena es que en 1987, que fue cuando ellos escribieron un artículo al respecto, no ahondasen más en esta perspectiva y lo dejasen ahí estar, porque claramente aquí lo que se ve es una escena construida para ser disfrutada, para ser experienciada y para ser mirada por los hombres. Aquí es una sexualidad claramente masculinizada. De hecho, la mujer está hasta vestida. No, en fin, claramente aquí hay una ausencia, que es la ausencia de la perspectiva de la mujer. Aquí vemos un androcentrismo en esta escena artística. Muy posiblemente también esté inspirada en estos capítulos románicos, en el erotismo románico de los canecillos de las iglesias, fundamentalmente, no solamente los capiteles, sobre todo los canecillos. Y en realidad la comunidad científica tampoco es unánime en su interpretación, porque para unos pues pueden incitar a la procreación, o simplemente pueden ser un reflejo de la vida cotidiana, o simplemente pueden ser una advertencia, o hay algunos que han dicho que pueden ser trampas para el demonio. No está nada claro. Y bueno, pues un poco en la misma línea quizás es muy posible que este arte popular se haya inspirado en ese arte románico. Bueno, y pasamos ahora a las escenas más controvertidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, este es un hórreo en Vendueños, en el concejo de Lena, y este es el famoso hórreo de Torío en el concejo de Laviana. En ambos la escena es la misma, donde se ve, aquí, se ve una mujer embarazada,
un vientre muy hinchado, una mujer embarazada que simultáneamente parece que está siendo penetrada vía vaginal y vía anal por 2 hombres. Y aquí, bueno, pues el motivo se repite. Bueno, ¿cómo ha sido descrita por la historiografía tradicional estas escenas? Pues se ha hablado alegoría de la fertilidad, mito de la fertilidad, escena ideográfica de la fertilidad. Y ahí se ha parado el análisis iconográfico, el análisis del mensaje que se podía estar dando con estas imágenes. Pero bueno, debieron de resultar un poco incómodas porque me llama la atención que se haya llegado a decir que en estas escenas una mujer embarazada copula a la vez con 2 hombres. Es decir, el elemento de acción, el sujeto se ha puesto en la mujer, en vez de ella es el sujeto y no el complemento directo. Aunque bueno, yo a mí me parece que es un intento por mitigar o endulzar esta imagen. Personalmente yo creo que se identifica más desde nuestra mirada del siglo XXI, se identifica más con el abuso de poder o la llamada cultura de la violación. Desde luego es una visión masculina de las relaciones sexuales y nadie pondría esta imagen como ejemplo de una relación sexual igualitaria. De cualquier forma, nos está hablando de uno de los elementos de las sociedades patriarcales, que es el control de los cuerpos y la reproducción femenina como una garantía para asegurar la autoría biológica de la descendencia. Y desde luego, bueno, pues a partir de aquí habría que ir desentrañando toda esta hilatura, pero no nos podemos conformar, porque no es así, con un análisis que únicamente diga que esto es un rito de fertilidad. Bueno, y luego aquí tenemos una cabeza de liño, donde este se debe a un dibujo también de Armando Graña, donde vemos una mujer embarazada, que nos recuerda mucho a las Venus paleolíticas, estas Venus de Windendorf, donde lo importante no es el sujeto, de hecho la cabeza es muy pequeñita, no tiene rasgos que lo identifiquen, donde lo importante es el estado de gravidez de la figura. De nuevo, una visión totalmente patriarcal del cuerpo femenino. Y aquí tenemos la excepción, que yo he titulado Por fin sola, porque es la única imagen en la que la mujer aparece sola. Entonces la vemos, este también es a partir de un dibujo de Armando Graña, y aquí vemos a una mujer, lo que pasa es que está oculta entre todas las tallas, los claroscuros, los colores de este liño. Resulta muy difícil verla y a día de hoy ya la imagen está muy perdida. Entonces aquí se ve a una mujer que lleva el pelo recogido, parece que lleva las manos en jarras, no sé si se intuye un mandil, no es muy seguro, y recuerda muchísimo a esta otra figura. Esto es un oro del siglo XVI y aquí tenemos esta figura que aparece en la llamada Arca de Carmen Artime, que ha sido estudiada por Gerardo Díaz Quirós, donde se ve a una mujer con el pelo también recogido. Mira, lo vamos a ver mejor ahora. Lleva el pelo recogido y lleva aquí 2 grandes arracadas que son un mandil. El mandil, las arracadas y el pelo recogido, bueno, forman parte del paso de la mujer soltera al estado de mujer casada, forman parte de ese rito de paso. Y bueno, luego además el carácter nupcial de las arcas, bueno, pues corrobora la idea de que se trate de una mujer casada. Bueno, esto que vemos aquí son unas arracadas. Bueno, hay cierto paralelismo que puede inducir a pensar que la figura de aquí de este horro también sea una mujer casada, o también puede ser una bailarina, porque vemos aquí como una especie de cascabeles. Bueno, es bastante incierta. En caso
de que se tratase de una mujer casada, como parece indicar que tuviese el pelo recogido, de nuevo estaríamos confirmando esos escenarios relativos a, pues, al contexto marital, o el contexto, la amante, la esposa, que conforman esos escenarios donde se mueve la mujer. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición, que creo que más o menos me he intentado ajustar a tiempo, y yo espero que en esta intervención, bueno, pues haya sido capaz, aunque sea brevemente, de mostrar la necesidad imperiosa de aplicar un análisis de género y una perspectiva de género al patrimonio, para traerlo al siglo XXI y para interpretarlo y para dotarlo de un significado que permita establecer puentes emocionales con lo que a día de hoy forma nuestra vida cotidiana. Y convertirlo en un patrimonio inclusivo que despierte en el mayor número de personas la comprensión y después la necesidad y el interés por cuidarlo. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Cristina, muchísimas gracias por esta interesantísima charla que nos has dado. A mí me surge una pregunta ya para romper un poco el hielo. Te comento. Sabemos que los hórreos y las paneras solían ser bienes que tenían en comunidad, normalmente. Más de una familia tenía ese granero aéreo, como nos gusta llamarlo a veces. La llave de ese granero, ¿quién la tenía? Porque si era de varias personas, ¿cómo determinaban quién tenía esa llave? Bueno, sí es cierto que hay muchísimos hórreos que al interior están compartimentados en 2, incluso 4 pequeños habitáculos, pero cuando esto sucede, si os fijáis, se abren puertas nuevas. Fijaros, hay muchísimas paneras que tienen, por ejemplo, 2, 3 patines de piedra. Igual la puerta ya se cerró porque se fueron comprando las otras partes, pero si os fijáis, se ve perfectamente, se puede hacer una reconstrucción contando el número de patines y las puertas. Siempre tenían puertas independientes, en la sociedad campesina se compartían justo. Bueno, y en la no campesina muchas veces. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que trasladar a Cristina. Bueno, vemos que lo has explicado todo de maravilla, porque la gente, yo creo que le ha quedado claro. No surge ninguna. Entonces, Cristina, únicamente darte las gracias por esta maravillosa ponencia que nos has transmitido hoy. Y nada, recordaros a todos que a partir del 2 de julio iniciamos el bus etnográfico, que tenéis toda la información en nuestra página web, fundacioncardin.com, y que os esperamos para el bus o para futuras conferencias. Muchísimas gracias a todos.